Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 12 de marzo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adriel? Muy bien, Diana, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, un placer como siempre estar junto a ti en esta emisión del Noticiero del Mediodía. Saludos, amigos. Comencemos ya con los titulares de esta jornada. Condena presidente cubano la ilícita ley Helms-Burton. Instan autoridades sanitarias a mantener un estricto control sobre la COVID-19. Vamos a establecer más adelante información sobre estos titulares. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, condenó la ilícita ley Helms-Burton en vigor desde 1996, la cual pretende con sus 4 títulos asfixiar a Cuba mediante la injerencia directa en sus asuntos internos. En su cuenta oficial en Twitter, el dignatario escribió: hoy se cumplen 25 años de una infamia, la firma por un presidente de los Estados Unidos de la ley Helms-Burton, un engendro ilegal que pretende devolvernos a la colonia y a la esclavitud, una involución en la historia. La injusta ley norteamericana viola el derecho internacional, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas y tiene un marcado carácter extraterritorial al pretender impedir la inversión extranjera en nuestro país. Y el hecho de que exista una legislación que imponga penalidades para los inversionistas interesados en hacer negocios con Cuba significa un freno para el desarrollo de nuestra nación. Así lo expresó en entrevista para nuestro noticiero la directora de Asuntos Legales y Análisis de Dirección General de Estados Unidos, Ismara Vargas Walter. $160.260.880 son las estimaciones de pérdidas económicas provocadas por el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba entre marzo de 2019 y abril de 2020. Bloqueo codificado jurídicamente con la promulgación de la ley Helms-Burton. Desde el punto de vista cuantitativo, podemos decir que es invaluable, porque nunca Cuba va a poder determinar con exactitud cuál ha sido el daño que ha generado en términos de el carácter disuasivo y la manera en que amedrenta a inversionistas extranjeros. Lo que sí está claro es que el mero hecho de que exista una legislación que imponga penalidades para esos inversionistas lleva a que muchos interesados probablemente se retiren o desistan de su interés en invertir en nuestro país. Medidas sancionatorias y demandas en tribunales estadounidenses contra compañías foráneas y personas por comerciar con empresas cubanas, así como presiones para evitar la inversión extranjera en el país, confirman su naturaleza agresiva, intimidatoria y extraterritorial. Con independencia de la estructura legal que tiene la ley, es importante dejar claro que los títulos 1 y 2 constituyen la esencia de este cuerpo legislativo. En tanto revelan la mentalidad colonial de aquellos que en su momento fueron autores de esta ley. Por su parte, los títulos 3 y 4 están más destinados a generar un temor, un pánico económico y de alguna manera evitar el interés de inversionistas extranjeros en Cuba, aun cuando nuestro país ofrece todas las seguridades y garantías para ellos. Su cuerpo legislativo reposa en 2 grandes mentiras. La primera, que Cuba constituye una amenaza a la soberanía nacional de los Estados Unidos, y la segunda, intenta desvirtuar el carácter legal de las nacionalizaciones. Cuba logró llegar a acuerdos de compensación con diversos países, en tanto aceptaron una fórmula negociada, justa y equitativa. Sin embargo, Estados Unidos se negó. A la par de las pérdidas millonarias para la economía cubana, la supuesta Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática cubanas financian programas de subversión ilegales y en contra de la soberanía nacional, amparados en la sección 109 de esa normativa. Debido al rechazo que genera el carácter extraterritorial de esta ley, países como Canadá, México,
y la propia Unión Europea han promulgado legislaciones consideradas antídoto. Cuba, a su vez, ha promulgado 2 legislaciones como respuesta a la injerencia que supone la ley Helms-Burton. La primera es la ley 80, ley de la dignidad y la soberanía cubanas, y por su parte la ley 88 establece que constituye delito la colaboración de cualquier persona o entidad para lograr la aplicación de esta ley en nuestro país. Rachel Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Conocerán la historia de Karina Mustelier González, una niña matancera que estuvo en terapia intensiva por desarrollar una enfermedad conocida como hemofagocítico, primer caso en Cuba asociado a la COVID-19. Los detalles en solo minutos. Eso será más adelante. Ahora les informo que el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que al cierre de este jueves, 11 de marzo, Cuba reportó 762 nuevos casos positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 4 personas como consecuencia de la enfermedad. Fueron otorgadas 768 altas clínicas. La curva de contagios evidencia un comportamiento estable en el número de casos positivos, por lo que es necesario cumplir estrictamente con las medidas higiénico-sanitarias. La actual situación epidemiológica de Cuba, marcada por el incremento de casos positivos a la COVID-19 en cada jornada, evidencia la necesidad de cumplir estrictamente con las medidas higiénico-sanitarias, manteniendo en alto la percepción de riesgo y el cuidado de los grupos más vulnerables. No tenemos por qué someter a nuestra población joven, que es el futuro de la patria, pues realmente con estas comorbilidades que va dejando después las enfermedades, y que aquí se han tocado. Ayer vimos las renales, las complicaciones que tienen las renales. Las vimos en adultos, pero ahí también hay niños que caen ahí. Se ha hablado de las cardiovasculares del estudio de Villa Clara, y ayer me hablaban de otro estudio más. Y así, un grupo de afectaciones que no tenemos por qué exponer a nuestra población joven, futuro de toda la generación que está en este momento activa. Entre las acciones de Cuba para hacer frente a la COVID-19 se encuentra el ensayo clínico fase 3 de la vacuna Soberana 02, estudio que hasta este momento marcha favorablemente y un paso de avance en esta lucha contra la pandemia, donde la mejor arma es el autocuidado. Hay un grupo de personas que se han puesto la primera dosis y apostando por lo que va a ser un resultado exitoso, no tenemos la menor duda. Y ya después se irá vacunando toda la población, estratificando los grupos de riesgo, como también se ha explicado cada vez que se hacen mesas redondas, intervenciones con el presidente en relación con el programa de inmunización en nuestro país. El especialista del Ministerio de Salud Pública hizo énfasis nuevamente en el cuidado de los menores de 20 años, grupo etario que reporta casos a diario, lo que evidencia que constituyen un sector de mucho riesgo. Además, insistió en la autorresponsabilidad y el cumplimiento de las medidas de protección para evitar la propagación de la enfermedad. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El uso del nasalferón para contactos de casos positivos tiene una efectiva respuesta preventiva ante el coronavirus SARS-CoV-2. Desde la atención primaria en la comunidad, los pacientes reciben este proceder con grandes expectativas. Nasalferón como medida preventiva a personas que hayan tenido contacto con casos positivos está dando resultados satisfactorios. La aplicación del medicamento es una gota en cada fosa nasal 2 veces al día durante 10 días aproximadamente, o sea, cada 12 horas, y el frasquito viene por 20 mililitros, 20 gotas, por eso es una gota en cada fosa nasal. Muchos se preguntan por qué el medicamento se aplica de forma nasal. La primera barrera de exposición al virus es las fosas nasales. Las células epiteliales sirven como barrera principal, o sea, como la primera barrera del organismo ante la exposición del virus. Es la causa fundamental por la que el nasalferón, como dice su nombre, es a través de la vía nasal. El nasalferón no puede aplicarse a todo paciente que sea contacto de algún caso positivo. Su uso tiene especificidades.
No debe ser aplicado en niños menores de 19 años, no debe ser aplicado en gestantes, no debe ser aplicado igualmente en pacientes mayores de 80 años, ni en los pacientes o las personas que son alérgicas al tiomerosal. Estas son algunas de las contraindicaciones y conjuntamente con personas que tienen enfermedades autoinmunes. Desde los policlínicos se informa a cada consultorio del médico de la familia. Es la atención primaria quien se encarga de suministrar y controlar el uso del medicamento. Primeramente debe rotular cada frasco para diferenciarlo de cada paciente, cosa de que no haya ninguna infección o reinfección entre ellos mismos. Estos pacientes son seguidos en el hogar y se va controlando el uso del medicamento durante estos 10 días que se mantiene el paciente dentro del hogar. De parte del paciente queda la responsabilidad de aplicar de manera correcta este medicamento que hoy muestra resultados positivos. El éxito de su aplicación es también una efectiva manera para combatir esta pandemia. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer mundial. El coronavirus sigue fuera de control en Brasil por la alta tasa de contagios y decesos contabilizados desde principios del 2021. De acuerdo al último informe de Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, vinculada al Ministerio de Salud, Brasil vive el peor escenario desde el inicio de la pandemia al acumular el 10,3% de los decesos en el mundo por la COVID-19. El gigante suramericano nunca logró una reducción significativa en la curva de transmisión y advierte que los récords de nuevos casos y fallecidos son superados diariamente, acompañados por el colapso del sistema de salud en el país. Recordemos que hace unos días el presidente Jair Bolsonaro llamó idiotas a los que exigen al gobierno la compra de un lote de vacunas que sea suficiente para inmunizar a todos los brasileños. También de América Latina supimos que los colombianos se manifiestan en Cali para protestar por los menores de edad muertos en un bombardeo a manos del ejército del país. Al menos 12 menores murieron en un ataque realizado el pasado 2 de marzo contra un campamento de un grupo armado irregular en el municipio Calamar del departamento Guabaire. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, consideró el bombardeo legítimo, pues alega que allí no había menores sino máquinas de guerra. Esta postura de Molano generó indignación en el país latinoamericano. En una entrevista concedida al canal televisivo Bolivia TV, el máximo diplomático argentino, Felipe Solá, tachó al jefe de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, de un inmoral absoluto que hizo un enorme aporte para que hubiera un golpe de Estado en Bolivia. El ministro argentino de Exteriores denunció que a pesar de que Almagro provino de la izquierda, luego se inclinó hacia las órdenes imperialistas del expresidente estadounidense Donald Trump. Felipe Solá elogió la decisión de Buenos Aires de no reconocer al gobierno de facto de Bolivia, presidido por Yanín Áñez, y recordó que si no fuera por México y Argentina, Evo Morales podría haber sido asesinado por los golpistas. Recordemos que la OEA publicó un desacertado informe de auditoría en el que afirmó que Morales no consiguió los votos suficientes, por lo que promovió el fraude. De Estados Unidos es noticia que el juez Peter Cahill responsabilizó al ex policía Derek Chauvin con un nuevo cargo, esta vez de asesinato en tercer grado, por la muerte del estadounidense George Floyd el pasado 25 de mayo en Minnesota. Dichos medios informan que Cahill tomó esta decisión luego de que el Tribunal Supremo optara por la imposibilidad de apelación de la defensa de Chauvin frente a este nuevo cargo. A 9 meses del asesinato de George Floyd, los expertos afirman que el nuevo cargo es más fácil de probar en un tribunal, pero conlleva una pena menor. Mientras esto sucede, unos 5 agentes de policía del estado de Oklahoma de Estados Unidos fueron acusados de disparar 13 veces a un adolescente de 15 años y matarlo en noviembre pasado. La oficina del fiscal de distrito del condado del estado de Oklahoma acusó a los agentes por las imágenes captadas por la cámara corporal de uno de los oficiales y la cámara de seguridad del supermercado donde ocurrieron los hechos. Todo sucedió cuando los agentes le gritaban a Estavian Rodríguez, de 15 años, que mostrara las manos y dejara caer su arma de fuego. Acto seguido se puede ver a Rodríguez arrojando un arma al suelo y extendiendo la mano hacia su bolsillo trasero, antes de que los policías abrieran fuego contra él. Y con esta información me despido, continúe con nuestra emisión.
El sistema bancario está presente en todos los procesos de la sociedad y hay que perfeccionarlo aún más, expresó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una reunión de trabajo donde se plantearon las proyecciones del sistema bancario cubano para este 2021. Al encuentro asistieron además el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Cuevas Ramos, y el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, informó en reunión de trabajo con directivos de diferentes sucursales los desafíos del sistema bancario para el actual año en el contexto de la estrategia económica y social y de manera particular la tarea ordenamiento. La titular del banco también se refirió a las acciones previstas para modernizar los cajeros automáticos, muchos de ellos con un alto nivel de obsolescencia. Dentro de la estrategia para el 2021 están las medidas encaminadas a la estabilidad financiera, las políticas monetaria, cambiaria y crediticia, así como los sistemas de pago. Las principales prioridades identificadas son optimizar los procesos relacionados con la prestación del servicio. Debemos continuar revisando todos los procesos relacionados con la prestación de servicios con el objetivo de racionalizar sus trámites, observando no perder las medidas de control interno y procurando la máxima incorporación a la banca electrónica. El incremento de la utilización de los canales de pago en función del comercio electrónico. Es estratégico continuar trabajando en este sentido, lo que posibilita disminuir la utilización del dinero efectivo en las transacciones comerciales, incrementar la bancarización de la población y permite ganar en control y transparencia de las operaciones. El viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández se refirió al papel del sistema bancario en los proyectos de la macroeconomía y las transformaciones del ordenamiento monetario. El papel del banco en estos elementos clave, repito, macroprogramas, financiamiento del sector no estatal, acceso a recursos en la economía desde el punto de vista de mayor descentralización, mecanismos diferentes para la autogestión por parte de las empresas, la autonomía empresarial y todo lo que tiene que ver con los desafíos del avance del ordenamiento monetario y cambiario en el país es clave. En el encuentro, el presidente cubano convocó a un mejor desempeño de los trabajadores y profesionales del banco y la búsqueda de respuestas creativas, inteligentes y ágiles de sus cuadros. Díaz-Canel insistió además en la necesaria modernización de la banca. Tenemos que definitivamente modernizar nuestro sistema bancario. Y se supone que los conceptos de modernización que pasan por la automatización, la informatización, la bancarización, logramos otro tipo de relación de la entidad bancaria con sus clientes. En un escenario también más eficaz, en un escenario más ágil, con menos trabas, con menos trámites, con más facilidad. Por lo tanto, es un escenario que nos debe conducir a verlo como oportunidad. Con todos los esfuerzos que estamos haciendo en el país para informatizar la sociedad, que comprende dos ámbitos fundamentales, el ámbito del comercio electrónico y el ámbito del gobierno electrónico, si el banco no se informatiza, yo diría a más velocidad que otros procesos, el mismo se traba, por lo menos el comercio electrónico. Porque es que el banco es transversal en el comercio. Cuando se habla de ciencia e innovación en el banco, hay que hablar de organización, funcionamiento y gestión, enfatizó el mandatario. Yo diría que la primera innovación que necesita nuestro sistema bancario en estos momentos es una innovación de tipo organizacional, de funcionamiento, de gestión, y eso será entonces una posibilidad, un camino, una trayectoria más fácil y más viable para desarrollar entonces los otros elementos que ustedes han propuesto, nuevos productos financieros, ya tener una oferta que se acerque más a lo que demanda la población, va a facilitar que el sistema bancario se mire para ofertar en la posición de quién, de sus clientes, pensar como cliente, qué necesitan la gente del banco, qué procesos necesitan que se fortalezcan, qué nuevos servicios tenemos que ofrecer, con qué calidad tenemos que ofrecer esos servicios. Indudablemente la relación del banco cliente y la percepción que van a tener los clientes sobre el sistema bancario será diferente.
Díaz-Canel concluyó que en el actual contexto económico, el banco tiene que buscar una atención diferenciada al sector productivo y crear interconexiones entre el gobierno, la academia, instituciones de la producción y los servicios y la administración pública con los territorios para potenciar el desarrollo local. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La ley Helms-Burton desde 1996 se ha estado aplicando en toda su dureza, en toda su intensidad. Fue destinada a impedir cualquier evolución positiva en las relaciones entre ambos países. Precisamente usurpó facultades ejecutivas al gobierno norteamericano con la pretensión de evitar cualquier progreso. Vamos a explicar cuáles son las particularidades de esta legislación estadounidense que impide un mejor intercambio con inversionistas extranjeros. El objetivo principal de la ley Helms-Burton es asfixiar a la economía cubana e incrementar las carencias de la población, buscando perpetuar el clima de hostilidad entre Cuba y los Estados Unidos. Se trata a su vez de un instrumento jurídico que dispone acciones de presión lesivas a la soberanía de Cuba y de terceros países. Además, esa normativa refuerza el bloqueo impuesto por los gobiernos estadounidenses desde el año 1962. Las regulaciones de la ley son contrarias al derecho internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio. La nefasta ley impone sanciones a directivos de empresas extranjeras que realicen transacciones con propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba y ofrece la posibilidad de demandas en tribunales de Estados Unidos. Los sectores más afectados por el cerco económico han sido la salud y la alimentación, así lo ha sufrido el pueblo cubano. La ley Helms-Burton entorpece la adquisición de tecnologías, materias primas, reactivos, medios de diagnóstico, equipos y piezas de repuesto, así como medicamentos para el tratamiento de enfermedades graves. Y precisamente diversas voces y organizaciones solidarias del mundo piden al presidente estadounidense Joe Biden que ponga fin al cerco económico que por más de 50 años frena el desarrollo de Cuba en todos los ámbitos de la vida socioeconómica nacional. Habemos muchos cubanos americanos, emigrados del país y que queremos tener una relación con nuestra familia, con nuestra nación. Y hace años que luchamos en pos de eso. Lo único más a la noticia ha sido las caravanas, pero hace rato que nosotros estamos mejor en las relaciones entre nuestros países, que se tiendan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. En estos momentos, el 27 de marzo, hay un llamado que se realizará en las redes, porque es un llamado que se está haciendo a través de las redes, que es el sistema de comunicación que tenemos, y lo llama el canal de YouTube Europa por Cuba, que está tratando de coordinar a todas las asociaciones de solidaridad y a la comunidad cubana en el exterior para ese día hacer una gran caravana en cualquier ciudad donde exista solidaridad con Cuba, y creemos que son muchas, para pedir el fin del bloqueo, para pedir el fin de el asedio a Cuba, para pedir el fin del pago a gente que está trabajando para ese gobierno tratar de dañar a nuestro país. Desde hace un buen tiempo el compañero Carlos Lazo comenzó a hacer una serie de caravanas en los Estados Unidos, en bicicleta y en vehículos en varias ocasiones, para la unión de la familia cubana y el cese del bloqueo hacia Cuba. En Canadá decidimos unirnos a esa iniciativa y hicimos una gran caravana el 28 del mes pasado, el mes de febrero. Y este 28 se prepara otra caravana también de automóviles para apoyar a la caravana de los Estados Unidos, y también se nos unirá Ottawa y Toronto. Aquí en Montreal se hacen varios eventos todos los meses para que se quite el bloqueo en Cuba, con el apoyo de los grupos de solidaridad delante del consulado de los Estados Unidos. Se hacen desfiles y se hacen marchas todos los 17 de cada mes, y a veces hasta 2 y 3 veces por mes. Vamos a seguir una lucha. Se nos van a estar uniendo en estos momentos Europa. El 27 Europa comienza también a hacer caravanas en Inglaterra y en otros países, y ya la solidaridad internacional cubana
comienza a luchar de más en más para que se quite el bloqueo injusto contra nuestro país. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha continuado lloviendo en el oriente del territorio nacional. Fíjense que los nublados continúan llegando a esta parte del país. Son arrastrados por el flujo del nordeste desde lo que fuera la zona frontal, que permanece como una zona de nublados y lluvia sobre el Atlántico adyacente, pero el flujo continúa trayendo nublados sobre esta parte del territorio nacional. Produce lluvia fuerte en algunas localidades. Ayer los acumulados fueron intensos. Hoy no será diferente, y en las próximas 48 a 72 horas los modelos son consecuentes en la permanencia del arribo de nublado a esta parte del territorio nacional. Por eso hay que estar atentos a la evolución de esta situación para el oriente del país. En el pronóstico para hoy vamos a tener entonces cielo parcialmente nublado en casi todo el territorio nacional. Se nubla en el oriente del país. Aquí son posibles algunos chubascos, lluvias y, por qué no, alguna tormenta eléctrica aislada, produciendo lluvias, y también en zonas de granma. En la noche entonces disminuye la nubosidad en casi todo el territorio nacional, algún nublado parcial llegando también a zonas de la costa norte del centro, y se mantiene el nublado en el oriente del país y las lluvias en esta zona. Las temperaturas máximas hoy con valores, observen, desde 27 hasta 30 grados Celsius en casi todo el occidente, el centro, parte de Camagüey, pudieran ser superiores en el sur oriental, donde ya llegan hasta 31 grados en la provincia de Granma. En la noche los valores de temperatura en el entorno de 20 y hasta 24 grados Celsius en la isla de la Juventud. También en el oriente del país pudiéramos esperar valores de 24 grados Celsius en la noche en Santiago de Cuba y Guantánamo. Los vientos continúan soplando del nordeste al este en todo el territorio nacional, ahora con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. Llegan hasta 35 kilómetros por hora en la parte oriental, donde soplan de región nordeste, con rachas superiores en zonas de la costa norte donde se mantiene la marejada. También tenemos marejada en el litoral norte occidental, oleaje en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, vamos a continuar con las lluvias en el oriente del país. Les repito, próximas 48 a 72 horas pudiéramos tener lluvias, así que prestar atención a la evolución de este fenómeno meteorológico. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Continuamos con otros temas en nuestra emisión. Los profesionales del Laboratorio de Biología Molecular perteneciente al Hospital General Docente Roberto Rodríguez Fernández en el municipio avileño de Morón contribuyen a la formación de sus homólogos de otras provincias del país. Con 5 meses de experiencia en el procesamiento de muestras para pruebas de PCR, el colectivo del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital General Docente Roberto Rodríguez Fernández de Morón suma a sus labores habituales el adiestramiento del personal que asumirá esta tarea en otras provincias. El Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Morón ha contribuido a la formación de profesionales, a la acreditación y formación de profesionales, sobre todo específicamente para trabajar en el Laboratorio de Biología Molecular de la provincia de Camagüey, que ya su laboratorio está funcionando exitosamente, y próximamente se va a inaugurar el Laboratorio de Santo Espíritu, donde también se están adiestrando profesionales de esa hermana provincia acá con nosotros en el laboratorio. Este centro constituye una de las principales fortalezas para el enfrentamiento al SARS-CoV-2 en la región central del país. Se procesan de toda la provincia de Ciudad de Ávila y de provincias aledañas que están incluidas desde Santo Espíritu hasta Guantánamo. Indistintamente hemos procesado muestras de todas estas provincias. Ya Camagüey inauguró su laboratorio, Santo Espíritu está por inaugurarlo, pero cuando tienen muchas muestras en sus laboratorios, nosotros cooperamos. Adiestrado por expertos del Instituto Pedro Caurí y de la provincia de Villa Clara, este equipo logra estabilidad en su rendimiento. Ha procesado más de 160.000 muestras desde su inauguración el 2 de octubre de 2020. En el futuro este centro permitirá estudiar otros casos desde el punto de vista molecular para obtener información genética y efectuar diagnósticos más certeros. Desde Ciego de Ávila, Román Romero López, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Karina Mustelier González tiene 17 años y acaba de salir del mayor desafío de su vida. La joven matancera se contagió con el SARS-CoV-2 y desarrolló una enfermedad conocida como hemafagocítico. Por más de un mes estuvo en terapia intensiva y resultó ser el primer caso descrito en Cuba con esta enfermedad asociada al nuevo coronavirus. Un mes y 15 días permaneció Karina en la terapia intensiva del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Camaño de Matanzas. Momentos en que, como dicen, estuvo más muerta que viva. La COVID-19 quiso arrebatarle la adolescencia y su futuro. En terapia intensiva me sentía mal, no tenía fuerza, me caía todo el tiempo, me sentía mal. ¿Y ahora cómo te sientes? Ahora sí me siento bien, ahora sí me siento bien. Karina no solo estuvo en terapia intensiva, su caso es hoy único en Cuba. Padeció el síndrome hemofagocítico ocasionado por la COVID-19. Se caracteriza por fallo secuencial de múltiples órganos y sistemas de órganos, que si no tenemos el nivel de experticia suficiente para hacer el diagnóstico y tomar una conducta terapéutica inmediata, la posibilidad de muerte es prácticamente un 100%. Durante un tiempo prolongado se sustituyó la función renal a través de una diálisis peritoneal. Y también, por ejemplo, la parte patológica hubo que usar hemoderivados, sostener también el hígado, que tuvo un deterioro importante. La adolescente de 17 años de edad y esgrimista de formación piensa salir pronto del hospital y dejar atrás el deporte más grande practicado por ella, el de salvarse. Pasamos de una paciente que estuvo en un estado muy crítico a una paciente que hoy se encuentra clínicamente bien, estable y con una respuesta desde el punto de vista humoral que podemos decir que revirtió todo el patrón que tenía en aquel momento. Quiere convertirse en laboratorista y salvar a las personas como los médicos lo hicieron con ella. Baja la mirada y se le nublan los ojos. Tiene mucha gratitud a quienes la salvaron. Le agradezco eternamente a todos los médicos de terapia intensiva, a todas las enfermeras maravillosas, todo el mundo muy preocupado, todo el mundo ahí luchando conmigo. Fui quiero llegar a mi casa, ya estar con mi familia, abrazada, pero detrás de muchos mis amigos, con todo el mundo. ¿Estás contenta? Ahora estoy súper contenta. ¿Y qué mensaje de cara a la gente que le va a ver? Que se cuiden mucho, que tomen todas las medidas. Con su fuerza queda para contar el mal recuerdo, pensar en el bien que le depara la vida y atestiguar que sufrió una enfermedad asociada a la pandemia, poco vista en el mundo. Desde Matanzas, Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. La semifinal de la Serie Nacional de Béisbol ha dado un vuelco radical y hoy se pueden decidir muchas cosas en el importante quinto juego del playoff entre Matanzas y Las Tunas. En mi última aparición en este noticiero dije que Matanzas tenía un problema, pues lo solucionó. Los cocodrilos han jugado como un campeón, defendiendo su título para empatar la serie a fuerza de picheo y bateo cuando se necesitó una u otra cosa. Ahora en el quinto juego ambos conjuntos buscan poner contra la pared a su rival con sus respectivas cartas de triunfo, Giovanni Llera y Carlos Juan Viera, quien lanza por los tuneros. Se repite el duelo del primer juego, que se llevó Viera con actuación estelar de 4 carreras por 2, y ahora nuevamente tiene ventaja el equipo tunero. Viera está dominando a Matanzas en la tercera entrada, 1 carrera por 0. Ganan los leñadores, recuerden, con el playoff empatado a 2 por bandos. De pugilismo, pues los domadores cubanos se preparan para continuar con su tradicional dominio en el boxeo olímpico. Un campeón que quiere regresar a planos estelares en Tokio es Arlen López. Él es campeón olímpico. Muchos tuvimos su misma expresión cuando en la capital carioca se oficializó el resultado. A partir de entonces, sobrevino una cadena de éxitos en series mundiales que hacían temer a sus contendientes con la potencia de sus puños. Victorias por KO técnico, superioridad, abandono, por puntos, hicieron de Arlen López un ídolo de la nueva hornada de púgiles cubanos. Pero como toda carrera deportiva, las altas y bajas forman parte del trayecto.
Se conjugan entonces voluntad, empeño y mirada futura para seguir tejiendo los hilos de su propia historia, y esos elementos no les restan al otrora campeón de los pesos medianos y que ahora busca imponerse en los 81 kilos. Para ello cuenta con un colectivo técnico envidiable, una tríada médica de altísimo calibre y, lo mejor, los deseos de volver a triunfar. Voy a tener la posibilidad de volver a tener la misma sensación que tuve en unos Juegos Olímpicos anteriores, el mismo entusiasmo, la misma confianza. Tengo un gran apoyo familiar, tengo un gran apoyo por parte del pueblo, de mí, que sigan esperando el Alex López, que siempre ha estado en la cima, que siempre ha dado motivación. Y bueno, en Tokio verán los resultados y vamos con la medalla de oro. Y es que el reto está justo a la medida de Arlen López. Pocos boxeadores poseen su talento innato, su potente pegada y su estilo de boxeo a las dos manos que hacen soñar en grande con otra presea olímpica. Me siento en óptima condición en este peso. Tengo que empezar a hacer nuevas carreras, nuevos títulos en este nuevo peso, que bueno, estoy preparado decisivamente, estoy confiado. 5 años después de aquel oro olímpico de Río, están las mismas ganas y el mismo reto habitando en un boxeador sin dudas más hecho. Giselle Filiu Telles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pasamos al fútbol. Esta semana la selección nacional anunció su convocatoria para las eliminatorias mundialistas de CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Sobre la preparación, el presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba ofreció declaraciones a nuestro compañero Daniel Goday. La voluntad de nuestro colectivo técnico, las múltiples variantes que han buscado, la conexión de ellos con los jugadores, que por primera vez, también es otra situación, primera vez en la historia del fútbol cubano que se insertan un grupo de jugadores que están en otros países, pero que esa es la realidad del mundo y tenemos que acostumbrarnos a eso, incluso ampliarlo. La alta disposición de los atletas, que independientemente que la preparación no ha estado al nivel que todos nosotros quisiéramos, con partidos internacionales, incluso con partidos entre ellos, porque ha sido reducido el grupo por toda la situación de la pandemia, mantienen una alta moral. Y uno de los jugadores que debutan en esta nueva llamada de la selección nacional, es el defensor Carlos Vázquez, que milita en la segunda división B de España, y nos envió este mensaje a través del colega Andy Rivera. Hola a todos, aquí Cabafe de España. Contaros cómo he recibido la noticia de la convocatoria estos días atrás. Ha sido un momento muy especial en mi carrera, han sido unos días con muchas emociones, un momento, ya te digo, muy ilusionante, tanto para mí como para mi familia, una noticia que esperábamos desde hace mucho tiempo y al fin se ha podido hacer realidad, así que estoy pero que muy contento. Y bueno, mandar un mensaje a la afición cubana, deciros que trabajo, constancia, esfuerzo y ganas no van a faltar en estas eliminatorias. Nos vamos a dejar todo por sacar y conseguir un resultado positivo para todos. Un fuerte abrazo y mucha salud. El fútbol cubano lo necesita y mucho. Bueno, y este jueves se disputaron los partidos de ida de octavos de final de la Europa League con victoria de los favoritos. Arsenal y Tottenham vencieron por los ingleses, mientras que Granada y Villarreal sacaron ventaja representando a los españoles. En el partido estelar, el Milan sacó un buen empate a un gol en su visita al Manchester United. En cuanto al duelo más esperado de la eliminatoria, el que enfrentaba al Manchester United con el Milan, se saldó con un empate a 1, que si alguien habrá dejado feliz será el conjunto transalpino, pues visitaba el Old Trafford. Los de Stefano Pioli dominaron el encuentro e incluso corrieron con la mala fortuna de anotar 2 goles que les anularon, razón por la cual transitaron buena parte de la noche a remolque en el marcador, debido al tanto del joven Amad Diallo, autor de su primera diana en su estreno con los Diablos Rojos. La adversidad no amedrentó a los italianos, que consiguieron merecidamente igualar en el último suspiro gracias a un tanto de Jair, una diana que puede ser sinónimo final gracias al valor doble de los goles como visitante. Al final, lo que se presentaba como un atractivo emparejamiento de dos clubes con muchísima historia, terminó deslucido por las numerosas bajas de ambos lados y todo se decidirá en el mítico San Siro el próximo día 18. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. En los minutos finales de este noticiero conocerán más sobre la ley Helms-Burton, la esencia de este instrumento norteamericano que busca la reconquista neocolonial de Cuba.
Seguimos con otros temas. Mayores facilidades a los inversionistas extranjeros para concretar por la vía digital posibles negocios en Cuba, así como reportes sobre positivos desempeños de las economías de Vietnam y Rusia a pesar de la pandemia de la COVID-19, son algunas de las noticias del ámbito económico internacional que desarrolla a continuación el colega Néstor Pardiño. En la ventanilla única de inversión extranjera BUINEX existente en Cuba, comenzó a funcionar una plataforma informática que permite al inversionista foráneo tramitar negocios en línea, informó la cartera del sector. De conjunto con la Universidad de Ciencias Informáticas, se desarrolló un sistema interconectado a nivel nacional con todas las provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud y con acceso desde el extranjero. El sistema, explicó el MINSEX, cuenta con una plataforma en línea y con la posibilidad de suscribirse desde cualquier parte del mundo. La pandemia de la COVID-19 magnificó las brechas estructurales y ha ampliado las necesidades financieras de los países de América Latina y el Caribe para afrontar esa emergencia, aseguró la CEPAL. Durante una reunión virtual, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, indicó que la crisis sanitaria también aumentó los niveles de endeudamiento de la región. La funcionaria afirmó que todo ello pone en peligro la recuperación y la capacidad de esos países para una reconstrucción sostenible y con igualdad. El Producto Interno Bruto de Vietnam crecerá un promedio de 6,5% en la presente década, pronosticó la Agencia Internacional de Calificación Crediticia Fitch Solutions. El ente atribuyó las brillantes perspectivas de la economía vietnamita a la firma de ventajosos tratados de libre comercio, el previsible buen desempeño de las exportaciones, la recuperación del flujo de inversiones extranjeras y la construcción de numerosas obras de infraestructura. Las medidas oportunas permitieron a Rusia superar la recesión y lograr la recuperación económica, destacó el presidente ruso Vladimir Putin al hacer una reunión para incentivar las inversiones en el país. El mandatario precisó que eso se logró gracias a las orientaciones oportunas y calculadas de apoyo a las industrias y empresas y se refleja en la dinámica de la demanda interna y la disminución gradual de la tasa de desempleo. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En la Unión de Periodistas de Cuba, en su sede nacional, se desarrolló el panel virtual Cuba, Cultura y Periodismo como parte de las actividades por la Jornada de la Prensa Cubana. Vamos a conocer más en el siguiente reporte. ¿Qué rol juega el periodismo cubano en la construcción del proyecto país? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta su ejercicio en el escenario actual? ¿Qué vigencia tienen las palabras a los intelectuales en el ejercicio del periodismo durante estos 60 años? Estas interrogantes hilvanaron hoy el diálogo entre los periodistas Maribel Acosta y Yuris Nórido en el panel virtual Cuba, Cultura y Periodismo, moderado por el colega Armando Franco en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, como parte de la jornada por el Día de la Prensa Cubana. La cultura lleva, es decir, el debate de la cultura lleva diálogo en primer lugar. Lleva en segundo lugar revisitación de lo que está hecho. En tercer lugar lleva mirar el papel de las instituciones culturales, las instituciones que ha creado la revolución. Si bien se carece de alguna manera de ese texto, de ese texto que de alguna manera especifique la política cultural, sí hay políticas culturales en el país y hay una política que engloba a esas políticas culturales de alguna manera. Durante el intercambio, los panelistas insistieron en un análisis profundo del discurso de Fidel Castro, Palabras a los intelectuales, pronunciado el 30 de junio de 1961 en la Biblioteca Nacional después de varios días de reuniones con artistas e intelectuales cubanos. Asimismo, se abordó sobre la política cultural en Cuba y el impulso de la revolución cultural a través del proceso revolucionario cubano. El encuentro también reflexionó en torno a la necesidad de un periodismo más investigativo, crítico y comprometido con su función de informar. En medio de este contexto, ¿qué nos toca a los periodistas? Lo que nos ha tocado siempre, informar.
convendría que todos los periodistas, no solamente los periodistas culturales, todos los periodistas asumieran que su ejercicio debería ser un ejercicio con vuelo. Debería ser un ejercicio con búsquedas formales. Ahorita nos toca preguntar con agudeza, preguntar con inteligencia, preguntar con información, preguntar sin miedo. La jornada por el Día de la Prensa en Cuba, celebrada entre el 5 y el 13 de marzo, ha incluido paneles, eventos virtuales, premiaciones y el estreno del mapa de la prensa. Aimelis Alfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El Salón de Artes Plásticas Contemporáneas Panorama 42, en su 17ª edición, otorgó el primer premio al pintor cienfueguero Luis Alberto Pérez, quien cuenta con colecciones en New York, Boston, California y Connecticut. Más detalles en el siguiente reporte. Luis Alberto Pérez Coperi lleva más de 2 décadas de trabajo en las artes plásticas y cuenta con un nivel pictográfico lleno de simbolismos autóctonos que recrean la realidad social y que traducen una lectura múltiple de sus elementos. Entre su obra, la pieza Falso Descanso mereció el primer premio en el Salón de Artes Plásticas Contemporáneas Panorama 42 en la Galería Wilfredo Lang de la capital cubana. El evento, que apuesta por la identidad nacional, constituye una oportunidad para homenajear la labor artística de quien a casi 4 décadas de su muerte permanece como uno de los más universales pintores cubanos. Pérez Coperi cuenta con varios premios y reconocimientos por parte del Fondo Cubano de Bienes Culturales y el más reciente lo ratifica como una de las figuras más prolíferas dentro del quehacer cultural cienfueguero en las artes plásticas. Roxana Martínez y Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El taller y concurso de periodismo cultural Rubén Martínez Villena se inserta entre las actividades por el Día de la Prensa Cubana. La actual edición se realiza desde las plataformas digitales y participan profesionales camagüeyanos quienes compiten en varias categorías. El periodismo cultural acerca la obra artística y literaria a los públicos. Desde las redes sociales se desarrolla el taller y concurso Rubén Martínez Villena, auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz. Camagüey tiene entre sus participantes a las periodistas Yanais Vega Bacallao de la Agencia Cubana de Noticias y Yusaris Benito de la emisora Radio Cadena Gramonte. Ambas compiten en la categoría de hipermedia. Y lo hago con una entrevista que realicé a un joven cubano miembro de la Asociación Hermanos Saiz que defiende la décima y el punto cubano. Y una de las integrantes del jurado es la periodista Yanexi León, vicepresidenta de la AHS en la provincia. Sesionamos desde la casa, pero con el rigor que implica esta responsabilidad de ser jurado. Ha sido un impulso para los jóvenes periodistas y también una manera de acortar las distancias a la hora de enfocar los asuntos de la cultura. El taller y concurso de periodismo cultural Rubén Martínez Villena es un espacio para socializar las mejores obras hechas por colegas jóvenes, quienes comparten experiencias a través del ciberespacio. Constituye una oportunidad de diálogo sobre ser una profesión que promueve y valora temas artísticos y literarios desde cada uno de los medios de comunicación. En Camagüey, Aime Amargos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Antes de finalizar, le comento que la Galería Habana, haciendo honor a su amplia historia en la promoción del arte cubano, aún en tiempos de pandemia, invita a la exposición personal Imitación a la Vida del artista visual Luis Gómez, que abrirá al público de manera virtual a las 3 de la tarde del próximo 19 de marzo. La inauguración será vía streaming en vivo a través de Facebook y luego se ofrecerá al internauta la posibilidad de un recorrido interactivo de 360 grados de forma permanente a través de las redes sociales de la galería, mientras que el espacio físico se mantiene cerrado producto de la COVID-19. Así me despido por hoy. Muy buenas tardes y excelente fin de semana. Muy buenas tardes también para ti, Claudia. El premio de periodismo gráfico Juan Gualberto Gómez 2021 le fue otorgado al caricaturista Aristides Esteban Hernández Guerrero Ares, un artista que difunde en su obra su convicción de revolucionario. Para Ares, haber llegado la pandemia al planeta en vez de detener su obra fue un toque de atiendan todos para volver a la carga.
En las redes sociales, el humorismo gráfico fue un buen recurso para ir diciendo lo que yo estaba viendo y lo que opinaba de lo que estaba sucediendo. El tema principal fue el de la COVID, pero es un tema que está adornado de muchísimas cosas, porque tiene que ver con la política, con los sistemas sociales, con las reacciones individuales de la gente ante esa nueva situación. De ahí nació uno de sus últimos libros, en compañía del escritor Félix López, El mundo después del coronavirus, visión de muchos interrogantes en la nueva normalidad. La creación para mí es un aliciente para dejar pasar otras cosas y sobrevivir a los tiempos. Y a la vez me gusta narrar lo que voy viendo, mis interpretaciones de lo que sucede alrededor mío. Arístides es graduado de medicina en la especialidad de psiquiatría. Su primera obra la publicó en la revista Opina en 1984. Y ha sido una retroalimentación entre esas dos cosas de mi vida, el saber de la biología humana, llevar algunas de esas cosas a mi trabajo como creador, el conocer más sobre cómo funciona la psiquis humana y llevar eso también al humor. Ares, en sus casi 40 años de oficio, tiene varios libros publicados en los que refleja su quehacer como humorista y médico. Su obra multipremiada es reconocida en varias latitudes. A los jóvenes les aconseja aprovechar las bondades de la internet, pero con prudencia y sagacidad. Para eso hace falta trabajar mucho, hace falta tener una mente cargada de información para tener la capacidad de discernir. Arístides Esteban, o sencillamente Ares, también ha impartido cursos, conferencias, ha ilustrado más de 30 libros y es fuente de inspiración para el cine y la televisión. Dice ser un convencido de que siempre, por oscuro que sea el escenario del mundo, siempre saldrá el sol. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, la ley Helms-Burton no es aplicable en Cuba. En primer lugar porque es una ley de los Estados Unidos y por tanto su jurisdicción, su espacio de aplicación es en los Estados Unidos. Ningún país soberano que se respete permitiría la aplicación extraterritorial de una ley de los Estados Unidos o de otro país en su territorio. Además, en el caso nuestro, Cuba tiene una ley aprobada en el año 1996 que declara nula y sin valor alguno a la ley Helms-Burton. Por tanto, su aplicación en Cuba es nula, no hay efecto ninguno. Aunque su nombre es Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, ni lo uno ni lo otro promueve la ley Helms-Burton. Este instrumento que busca la reconquista neocolonial de Cuba cumple este 12 de marzo 25 años de violación continua a la soberanía cubana. Mucho se ha hablado de sus orígenes, su carácter extraterritorial, el ataque directo a la autodeterminación de la isla y de cómo potencia lleva a nivel de ley los dos componentes básicos que han definido la política agresiva de Washington contra Cuba, el bloqueo y la subversión. La Helms-Burton nunca ha sido solo papel y tinta. Los cubanos saben lo que significa la muralla que representa. Seida Barrera, profesora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, nos comenta cómo el articulado de esta ley nos afecta. Si usted tiene una ley que le impide básicamente poder realizar importaciones y que persigue las transacciones financieras con los bancos, las aseguradoras, los buques que traen productos a Cuba, ¿cómo se supone que usted como país pueda funcionar mínimamente? O sea, no se trata de quitarle importancia ni de disminuir los problemas internos que tiene cualquier país, no Cuba, sino verdaderamente ubicar al bloqueo en el lugar como problema fundamental tiene. Pero esa realidad se traduce en ejemplos concretos. En el 2019, ¿qué sucedió con el combustible? Se persiguió a cuanto buque y a cuanta empresa quiso traer combustible para Cuba. Se dificulta al mismo tiempo la transportación de los insumos para la agricultura. Se dificulta llevar a la población los insumos médicos, los insumos educativos. O sea, no hay un área de la economía que no se viera afectada por esta medida.
Al amparo de esta legislación están las medidas aplicadas contra personas y compañías foráneas por el solo hecho de comerciar con Cuba y las presiones para evitar la inversión extranjera en la isla. La Helms-Burton busca doblegar la voluntad soberana de todo un país y no juega en solitario. Forma parte de un amplio entramado jurídico contra la isla y cuenta con una campaña mediática sostenida para intentar crear desaliento entre quienes viven en nuestro país. Washington busca insistentemente eliminar la alternativa política que representa Cuba y obra con herramientas como esta, en una estrategia de reconquista que no conoce límites, pero le sobra la doble moral. Y por supuesto el objetivo es crear ese estado de malestar en la población, evidentemente, para que se busque un cambio de régimen. Eso es histórico. Lo que hay detrás no es privar a la persona de lo que necesita para vivir dignamente. Detrás lo que hay es un enfrentamiento de ideologías, de sistemas políticos. Así, la Helms-Burton da continuidad al modus operandi contra Cuba a partir de que se convierten en ley las medidas que formaban parte del andamiaje de guerra económica contra la isla. La resistencia cubana y la voluntad de crecer se alzan sobre esa realidad. La épica en este país es cotidiana. Jennifer Zubizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Manténgase informado para conocer, entre otros temas, cuánto significa la pérfida ley Helms-Burton para nuestro país e incluso para otras economías del mundo. Manténgase informado, ya lo he dicho, tenga muy buenas tardes y cuídese mucho. Muy buenas tardes.